Del desierto a la plenitud, el soplo de la vida abundante. Del desierto a la plenitud, el soplo de la vida abundante. Vamos un momento al libro del profeta Ezequiel. Es una historia muy conocida para muchos, algunos quizás primera vez que la van a escuchar, pero permítame leerla. Ezequiel 37, versículo 1 al 14, dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto eran secos. A ver, audiovisuales. Secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Vivirán estos huesos? Ya me perdí. Ya. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. ¿Qué no había? ¿Qué faltaba? Faltaba espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? La casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Qué hizo Dios? Habló. ¿Y a través de quién habló Dios? A través del profeta. Miremos un poco el contexto de ese pasaje. Ezequiel inicia su ministerio en un tiempo bastante difícil, cuando el reino del sur, o Judá, están exiliados en Babilonia a causa de la idolatría. Siempre me gusta repetir esto para que la gente lo asimile y lo tenga claro. Desde los tiempos de Salomón, la idolatría permeó a Israel. Y a medida que fueron avanzando los reyes, fue permeando cada vez más hasta llegar al corazón de la nación. Luego que Salomón muere, un hijo suyo lo sucede en el reino, en el trono, Roboam. En los tiempos de Roboam, Dios cumple una palabra que le da a Salomón.
el reino iba a ser dividido, la nación de Israel iba a tener una división, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios vio que la idolatría cada vez permeaba más a la nación. Y Dios le había dado una palabra a David de que de su descendencia no faltaría uno en el trono de Israel. Y cuando Dios vio que esto estaba peligrando, Él trae esa división para guardarle un remanente a David y cumplirle la promesa. Entonces el reino o la nación de Israel queda dividida en dos. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, teniendo como capital a Jerusalén. El reino del norte, Israel, con 10 tribus, se deja permear cada vez más y más por la idolatría, al punto que a través de los asirios, Dios desaparece las 10 tribus. La nación o la tierra de Israel quedó desolada. Queda entonces el reino del sur, Judá. Pero Judá fue peor que Israel. Se dejaron permear mucho más, porque en Judá estaba el centro de adoración a Dios, el templo. Y tanto permeó la idolatría que un día permitieron que en el templo de Dios, el cual había construido Salomón, donde adoraban a Dios, establecieron un ídolo, una imagen pagana, ¿sí? Esto llevó a que Dios tomara una decisión entonces, traer juicio también sobre este reino del sur. Y a través de los profetas comienza Dios a hablarle, entre esos Isaías, Jeremías, que fue uno de los profetas que Dios más usó antes de que se diera lo del exilio, tratando de que ellos se volvieran a Dios, pero no lo hicieron. Hasta que se llega el cumplimiento de la palabra y Dios habla a través de Jeremías y le dice a Judá, van a ser exiliados a Babilonia. Dios ha tomado a Nabucodonosor, rey babilonio, y lo va a traer a esta tierra y la va a devastar y los va a llevar cautivo. Y si quieren salvarse, sométanse bajo el yugo de Nabucodonosor. Yo le decía a los hermanos al comenzar el servicio, imagínense que yo como profeta le diga a ustedes, hermano, la iglesia está mal. Y por causa de esa maldad en la iglesia, Dios va a traer un juicio sobre la iglesia. Y va a usar a un pueblo rebelde para que traiga juicio sobre la iglesia. Pero la única forma de salvarse es que se sometan a ese pueblo, digamos, una guerrilla. Y que yo le diga como profeta, tienen que someterse a la guerrilla. ¿Usted cómo me miraría a mí? Pónganse a pensar entonces lo que tuvo que enfrentar Jeremías, cuando les dice a Judá, tienen que someterse al yugo babilonio, a Nabucodonosor, si quieren salvar sus vidas. Pero ellos se creyeron tan fuerte y tan hijos de Dios que no le creyeron a Jeremías. Entonces comenzaron a hacer lo imposible para enfrentar a Nabucodonosor, lo cual llevó a que muchas familias murieran. Pero al final muchos fueron llevados, exiliados a Babilonia. Muchas familias fueron llevadas cautivas a Babilonia. Entre esas familias, o entre esos personajes que fueron llevados a Babilonia, aparece Daniel con sus 3 amigos, pero también Ezequiel con su esposa fue llevado cautivo a Babilonia. Estando allá, Dios levanta a Ezequiel como profeta y comienza a mostrarle cosas, comienza a darle palabras. Entre esas, esta palabra que Dios le mostró a Ezequiel en una visión, donde lo lleva en el espíritu a un lugar, a un valle que está lleno de huesos. Y como dice el texto, secos y secos en gran manera, o sea, en extremo. Y Ezequiel se preocupa, pero ¿y esto qué es? ¿Quiénes son estos huesos? Y Dios comienza a explicarle. Pero primero le dice, Ezequiel, ¿será que estos huesos van a vivir? O sea, Dios comienza a romper con la lógica en el profeta. Pues lógicamente, Señor, esos huesos no pueden vivir ya, están secos y secos en extremos. No pueden vivir. Pero Él no dice no pueden, sino que dice, Señor, ¿no sabes tú? Voy a saber yo. Tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice, sí,
pero tú vas a declarar la palabra de vida sobre estos huesos. Dios le dio la potestad al profeta para que en el nombre de Jehová declarara vida sobre esos huesos. Luego Dios le explica a Ezequiel quiénes son esos huesos y le dice, estos huesos son la casa de Israel. Ahora, la casa de Israel no solamente se refiere a Judá. El reino del norte también había sido esparcido por las naciones de la tierra, que ya muchos han estado volviendo nuevamente en cumplimiento a la palabra que Ezequiel habla también aquí. Ellos serían recogidos nuevamente. Pero Dios está hablándole a Ezequiel, esta es la casa de Israel, que por causa de su pecado, de su idolatría, han llegado a este extremo de sequedad. Así como lo estás viendo en esa visión, los huesos estaban secos en extremo, porque la idolatría, porque el pecado, llámese como se llame, así parezca para nosotros pequeños, el pecado nos seca espiritualmente. Y hay gente que aunque viene a la iglesia, su vida se ve seca. Es conocido cuando una persona espiritualmente no está bien. Se puede evidenciar en su rostro cuando no hay vida espiritual en una persona. Y es lo que Dios le está mostrando a Ezequiel. Entonces el profeta Ezequiel escribe durante ese exilio en Babilonia. El pueblo de Israel se sentía muerto espiritualmente, sin esperanza y cortado de su tierra. Están en una tierra que no es su tierra. Ahora, es en este escenario de soledad donde Dios presenta esta visión al profeta que desafía su lógica humana. Cuando le pregunta, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán? Humanamente no podían vivir. Estaban secos y secos en gran manera. Ahora, este pasaje también debemos conectarlo con Juan 10:10, donde Jesús dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Esta es la declaración que Jesús hace, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, ¿cuál es nuestra realidad? Que no se parece en nada. Nuestra realidad se parece más a la del valle de los huesos secos que a esto que dice Jesús en Juan 10:10. Esa es la realidad que muchos viven. Lo que dice Ezequiel 37. No parece nada a un jardín florecido, no. Entonces, la vida abundante no es solo la ausencia de problemas. Y quiero que se grabe esto. Vida abundante no es ausencia de problemas, que es el error de muchos que quieren buscar al Señor para llevar una vida abundante, o sea, una vida exenta de problemas. Error. Si tú llegas al Señor pensando en eso, ya estás equivocado. Y en cualquier momento te vas a decepcionar. Porque llegaste con una idea equivocada. Vida abundante no es ausencia de problema, sino la presencia del Espíritu de Dios transformando lo que estaba muerto en algo vibrante y con propósito. ¿Qué es lo que Dios hace en la vida de cada persona? Restaurar y darle un propósito. Aquel que de pronto dice, yo no sé ni para qué nací. O aquel que anda de pronto detrás del dinero, de los bienes materiales, creyendo que ese es el propósito para su vida. Dios le revela el verdadero propósito. Amén. Y hoy quiero que veamos eso. Cómo Dios nos lleva de la sequedad a esa vida abundante. Amén. Dile que está a su lado, prepárese. Del desierto a la plenitud.
el soplo de la vida abundante. Y lo primero que quiero hablarte, el reconocimiento de nuestra necesidad. Debemos reconocer cuál es nuestra gran necesidad, nuestra mayor necesidad. Porque antes de experimentar la abundancia, debemos ser honestos sobre nuestra condición actual. Dios lleva a Ezequiel a rodear los huesos para que viera cuál era la magnitud de la aridez en ese lugar. Ezequiel comienza a inspeccionar cuál era la condición. Ezequiel no dice, no, Señor, más o menos, no estamos. No, hable claro. ¿Qué estás viendo? Huesos secos en extremo. Hay gente que está enferma. No, pastor, bien, por fe. No, diga que está enfermo, me. Esa declaración positiva, eso no es fe. Eso no es fe. Anda todo cachureto ahí, anda todo mal y no, estoy bien. No, está enfermo. Reconozca su realidad, pero declare en medio de todo eso, pero Dios puede hacer un milagro. Amén. Reconocer la realidad no es falta de fe. Es saber cómo estoy, pero sí reconocer de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Eso es lo que hace Dios con Ezequiel. Ahora, la sequedad no es el final. A veces permitimos que las circunstancias sequen nuestro gozo, pero Dios usa esos desiertos para mostrarnos su poder. Mire, el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, y por cierto, secos en gran manera. Ahora, ¿para qué Dios le estaba mostrando eso a Ezequiel? Simplemente para que supiera, Dios sabía lo que iba a hacer. Pero hay una pregunta entonces, la pregunta de la fe. ¿Cuál es la pregunta? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán? Dios nos pregunta, te pregunta a ti y a mí hoy, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirá eso que está seco? ¿Será que Dios puede darle vida a eso que está seco? Ahí es donde está la fe. En seguir creyendo de que eso que está seco o eso que se está secando, Dios le puede dar vida. Amén. Dios le puede dar vida. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Que declarara vida, no queja. Pero si tú quieres que eso que se está secando cobre vida, ¿qué hay que declarar entonces? Vida. Si tú quieres que esa planta que se está secando, que ya se está marchitando por falta de agua, si tú quieres que cobre vida, ¿qué hay que echarle? Pero si se le echa, si se le pone al lado de un fogón, ¿qué va a pasar? No solamente se marchita, se muere. Entonces, lo que Dios le dice a Ezequiel es, Ezequiel, declara vida. Porque mire, el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Humanamente, usted puede decir, pastor, no hay esperanza. Humanamente. Y hay cosas que humanamente sí se escapan de nuestras manos. Es tan difícil e imposible para nosotros. Y aquí donde Dios desafía la lógica del profeta y nos desafía a nosotros también, donde aquello que pensamos ya es imposible, Dios dice, pues yo lo voy a hacer posible. Pero tienes que comenzar a cambiar tu lenguaje. Tienes que comenzar a cambiar tu forma de pensar. ¿Cuáles son los pensamientos que te están llegando a la mente? ¿Sabe que lo que hay en tu mente te puede llevar hasta soñar? Examina tus sueños y sabrás lo que está prevaleciendo en tus pensamientos. ¿Cuál es ese pensamiento que prevalece?
Amén. Ahora, hay una diferencia entre existir y vivir. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. O sea, quiere mantenernos secos. Satanás quiere mantenernos secos. Sin vida espiritual. Y hay gente que de pronto viste bien y dice, pero pastor, yo me siento bien. Sí, te sientes bien. Y físicamente estás bien, tienes salud, vistes bien, tienes una buena casa. Vas donde el médico, todos los exámenes salen bien, estás bien. Pero si hubiese una máquina que examinara tu vida espiritual, más de uno, estoy seguro que lo mandarían para unidad de cuidados intensivos. O reanimación quizás. Porque la vida abundante que Jesús habla aquí en Juan 10:10, no se trata de esto, de vestir bien, de tener cosas materiales, de tener buena salud, no. Se trata de una vida espiritual saludable. Amén. Ay, ay, ay. Satanás quiere secarnos. Dios quiere que reconozcamos que necesitamos su intervención. Pero ¿qué pasa en la mayoría de la gente que por su buena condición económica, de salud, su buen trabajo, su empresa, que llegan a considerar muchos? No, pero no necesito de eso, estoy bien. Pues déjeme decirle que eso es una burbuja en la que usted está. Y a muchos se les ha explotado esa burbuja de ese aparentar estar bien. Y una noche se acostaron ricos y les levantaron arruinados, porque durante la noche el ladrón vino y les robó todo. Todo lo que para él o para ella era seguridad o le brindaba seguridad, se fumó. Ese hogar que se veía tan seguro se esfumó. Esa salud que tenía. Cuando trabajé en el Banco de la República había un compañero joven. En ese entonces podía tener como 45 o 50 años. Y en el banco un buen compañero y pasaba sonriendo. Se veía bien. Una tarde llega la noticia, un domingo, se murió. ¿Pero qué pasó si se veía bien? Sí, cogió una pala y comenzó a echarla una arena en el patio de su casa y ¡pum! Un paro y fulminante, muertecito. Se veía bien, se veía bien. Se veía bien. Y así hay muchos que se ven bien aparentemente. Pero ¿cómo está su vida espiritual? Cuando se habla de vida abundante, se refiere a lo espiritual. Tú existes, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Te has hecho la pregunta? Lo segundo, voy a hablar del poder de la palabra y de la obediencia. Porque la vida abundante se activa cuando alineamos nuestra boquita con lo que Dios dice. Incluso cuando el panorama parece imposible. Hay que alinear esta. Pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a veces bendecir al vecino cuando está haciendo bulla. Y vemos al vecino en ese desorden y no nos deja dormir y uno como que bendecirlo, como que es que me cuesta. Y como decía el pastor Moisés, le decía jocosamente, decía, Dios te bendiga. Hay veces que nuestra bendición sale así, Dios te bendiga, mi hermano. Pero esa bendición como que suena así, como que le está dando como la mamá que coge al muchachito así, para que no lo vean, está quieto, te quieto. Así suena ese Dios te bendiga, ¿cierto? Y mientras ese Dios te bendiga salga así como Dios te bendiga, ese Dios te bendiga no va a surtir efecto.
Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, profetiza, pero di mis palabras, no las tuyas. Profetizar a la situación. La abundancia comienza con la palabra. Debemos dejar de quejarnos de la sequedad y empezar a declarar la voluntad de Dios. Amén. Dejar ese espíritu de queja. Versículo 4 le dijo Dios a Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra que deben escuchar esos huesos para que cobren vida? ¿Cuál es la palabra que debe escuchar eso en nosotros que está seco o se está secando? ¿Cuál es la palabra que deben escuchar? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Amén. La palabra de Dios es vida. Vida. Aleluya. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza de esos huesos que tuviste que están secos en extremo. Entonces aquí comienza a darse el orden. El orden antes del soplo comienza a darse entonces. Porque note que primero dice que hubo un ruido y comenzaron a juntarse los huesos, cada hueso con su hueso, porque imagínense, ¿qué tal donde los huesos se hubiesen juntado allá, uno por acá? ¿Qué tal un hueso de la hermana Ruby con un hueso del hermano Fernando ahí? Que... Ese quedó cachicó. Cada hueso con... Dios te bendiga, Rubí. Cada hueso con su hueso. Dios organiza nuestra vida, procesos, relaciones, prioridades. Antes de llenarnos de su gloria, antes de llenarnos de su espíritu, hay cosas que Dios tiene que organizar. Cada cosa en su lugar, orden de prioridades. Amén. Si hay algo que está por encima de Dios, Dios dice, no, ese no es el orden. Ese no es el orden. Si hay algo en nuestra vida que está por encima de Dios, Dios dice, no te puedo llenar así de mi plenitud. Porque tienes un ídolo. Y mientras sigas teniendo ese ídolo, no vas a ver mi gloria. Amén, ay, ay, ay. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue, miren, nota esa expresión, como me fue, no fue lo que él quiso profetizar, como me fue mandado. Y hubo un ruido y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Ahora, la estructura no es suficiente. Puedes tener religión, o sea, tendones y carne, pero sin el Espíritu no hay vida abundante. Necesitamos ese toque del Espíritu de Dios en nuestra vida. Yo, cuando hicimos el trabajo de los grupos familiares Manantial en Sincelejo, tenía creo que más de 60 líderes a mi cargo, y de eso habían 2 líderes que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. El resto sí. Hermano, y si con algunos líderes yo tuve lucha, fue con esos 2. ¿Qué lucha, hermano? Para hacer el trabajo. Eso sí, fieles para congregarse. Eran fieles. Pero le faltaba algo. Y es lo que le dio la iglesia. Iglesia, el Espíritu de Dios no es una opción, es una necesidad. Y aquí lo vemos. Se juntaron los huesos, pero Ezequiel se quedó mirando, no, pero no se mueven. Sí, porque falta vida. Falta vida, falta mi espíritu. Amén. Y aquí voy al tercer punto y con este termino. El soplo del espíritu, la fuente de esa vida abundante.
la vida abundante es una obra del Espíritu Santo. Él es quien trae el aliento que nos levanta de ese desánimo. Lo necesitamos. No te quedes en solo congregarte. Si te quedas en solo congregarte y leer la Biblia, no está mal que lo hagas, pero estás llegando solamente al nivel de tendones y carne. Y Dios tiene más. Dios tiene más. Y Jesús dijo, si vuestros padres siendo tan malos saben dar cosas tan buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo si se lo piden? Pero si el Espíritu Santo no viene a tu vida, corres el riesgo de tener una casa limpia y adornada, pero vacía. Como lo que Jesús habla del espíritu inmundo que vuelve. Un joven fue liberado de un espíritu inmundo. Y ahí Jesús aprovecha la ocasión para hablar del Espíritu Santo y decir, mi Padre les quiere dar el Espíritu Santo, pídanselo. Porque si no se lo piden, ese espíritu que te gobernó, quizás no te estaba poseyendo, o quizás sí. Pero ese espíritu que por tantos años te gobernó y te incitó al pecado, va a volver. Y dice la palabra que puede encontrar la casa limpia y adornada, pero vacía. Y una casa vacía, Él la va a aprovechar nuevamente. Dice que busca 7 espíritus peores y el postrer estado de esa persona va a ser peor. Tenemos que buscar esa vida abundante en el Espíritu de Dios. El versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces pasan de ser víctimas a ser un ejército, guerreros. Y eso es lo que Dios quiere levantar, guerreros. Dios no nos da vida abundante para que estemos cómodos, sino para transformarnos como un ejército activo. ¿Sabe que hace años, creo que llevábamos un año aquí en Apartado, 1 año y medio, y un día me hablaron de allá de San José y fui hacia ese sector, no recuerdo, fui a buscar unos zapotes chocuanos aquí en la balsa, y cuando venía, vi una finca y que desde ahí se alcanzaba a ver Apartado, y yo entré. Y la señora que me atendió me dijo, mire, ¿usted qué? No, soy pastor. Me dijo, yo también soy cristiana, pero le tengo un lugar mucho mejor. Y me mostró un cerro, me dijo, mire pastor, allá en ese cerro se ve mejor. No me diga más, ¿puedo subir? ¿A quién le pido permiso? Yo soy la dueña, puede seguir cuando quiera. Vine, hablé con la iglesia, 8 días después, estaba con un grupo subiendo allá a ese cerro. Y fuimos a hacer un ayuno allá. Fui con un grupo pequeño esa vez. Cuando comenzamos a orar allá, hermano, comenzó a soplar un viento fuerte que los árboles que estaban ahí se estremecían, man, mientras estábamos orando. Luego saqué otro día y fui con un grupo más grande. Y recuerdo que en esa reunión, ese ayuno que hicimos, la palabra que Dios me daba fue esta, Ezequiel 37. Y desde allá, tengo esa foto en mi casa todavía, desde allá comencé a profetizar. A profetizar sobre Apartado y a profetizar sobre Urabá para que se levantara ese ejército de familia. ¿Y cómo me la estaba mostrando Dios? Un ejército de familias secas espiritualmente, secas. En ese entonces tuve una visión. En un sueño Dios me mostraba Apartado y Apartado estaba, porque yo decía, bueno, esta tierra es tranquila, se ve tranquilo. Pensé que era por la oración. Y en la visión Dios me mostró que todo Apartado estaba bajo tinieblas. Y en puntos específicos de la ciudad habían siluetas como de hombres altos y perros negros a su lado. Unos perros pero bien grandes, man. Y vi varios puntos. Y cuando desperté le pregunté, Señor, ¿eso qué es? Son potestades que tienen adormecido a mi pueblo y a esta ciudad.
y las están secando espiritualmente. Entonces comencé a levantarme, reuní un grupo de hermanos de la iglesia y me di la tarea de comenzar a ungir las calles de apartado. Cuando pasamos por el Parque La Martina una noche, hermano, llegué a mi casa con la presión bajita. Nunca se me había bajado la presión, se me bajó esa noche. Las potestades que había en ese parque era impresionante. Y así, en la plaza de mercado, instituciones educativas, todas bajo esa potestad. Y es la tarea que hemos venido haciendo. No ha sido fácil, pero hoy vemos cómo Dios está levantando un ejército de familias, cómo esas familias están cobrando vida, porque hay un profeta que vino por palabra de Dios a declarar vida sobre esos huesos. Amén. A declarar vida sobre esos huesos. Un ejército. El versículo 10 dice, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en pie, un ejército grande en extremo. Ese es el ejército que Dios quiere levantar en este tiempo a través de las casas de vida, a través del plan Vida Abundante, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y tú haces parte de esa familia. Tu familia también está incluida allí. Amén. Pero al final hay una promesa de una morada divina. La abundancia es el resultado de que Dios ponga su espíritu dentro de nosotros en forma permanente. El versículo 14 dice, y pondré mi espíritu, ¿dónde? Vamos a hacerlo más personal, diga, y Él pondrá su espíritu en mí. Él quiere colocar su espíritu en nosotros. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y hay una promesa que Dios me dio cuando llegué a esta tierra, de tomar esta tierra en el nombre de Jesús y levantar un ejército de familias que le sirvan al Señor. Y hay una promesa que me dio el año pasado, un tiempo de sensibilidad para que se levante ese ejército de familia. Y Dios ha puesto la mirada en ti. Y aún faltan muchas familias que están allá afuera, pero que Dios quiere usarte a ti también en este tiempo. Amén. Conclusión. El proceso de vida abundante es el camino de regreso a casa. No importa cuán seco te sientas hoy o cuán lejos creas estar de la promesa de Juan 10:10. El mismo Dios que levantó un ejército de un valle de huesos secos está listo para soplar vida sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros sueños. Entonces, mire, la vida en abundancia comienza cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas. Deja de confiar en tus fuerzas y permite que el Espíritu Santo te levante, nos levante y nos restaure y nos ponga de pie. Amén.